con la SUNAT, ¿no? Entonces, este término de a veces es bastante controversial porque ya en la misma publicidad que hicimos en redes, pues muchos empezaron a cuestionar el término, ¿no? Sin embargo, realmente lo que queremos es compartir con todos ustedes en base a nuestras experiencias del día a día, ¿no? De lo que vemos con nuestros clientes, de lo que vemos también en, con los compañeros, colegas, acerca de cuáles son algunas buenas prácticas, algunas prácticas que no son buenas respecto a las declaraciones, respecto a los pagos y en general el cumplimiento con el SAT. Lo que buscamos es justamente trabajar en conjunto a la comunidad para informar, para que todos estén al tanto acerca de las buenas prácticas y sobre todo la normativa actualizada, que esto está en constante realmente cambio, para que se puedan hacer las declaraciones y, bueno, en general todos los cumplimientos de acuerdo a lo que la ley manda. ¿Por qué el webinar? Muchas cosas que están pasando actualmente en el país realmente es el reflejo de lo que ya ha venido pasando en otros países. Nuestra regulación tributaria es prácticamente es una adaptación de otras realidades, ¿no? Como es el caso especialmente español, en algunos casos la regulación mexicana, estadounidense también, y es por eso que hay muchas cosas que prácticamente vienen ocurriendo en el país, pero pues esto ya ha ocurrido en otros países, ¿no? Sin contar mucho, pues, por ejemplo, el tema de la contabilidad electrónica, que en países como tal vez Brasil o México en la región lo tienen hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años. Y aquí en Perú, pues prácticamente con esto de que ha salido en los últimos años con el CIRE, se ha ido digitalizando ya el acceso a la información, sin embargo, aún nos falta mucho. Y sobre eso es lo que venimos hoy también a compartir, alguna de estas prácticas que deberíamos de tener en consideración para hacer una mejor declaración. Tenemos aquí algunos datos que hemos extraído acerca de qué es lo que realmente está afectando a los contribuyentes. En el 2022 casi 25.000 empresas fueron multadas por declaraciones incorrectas, ¿no? Esos son los datos de acuerdo a lo que ha publicado la SUNAT. Imagínense que 25.000 empresas a nivel nacional han sido multadas porque de alguna forma de las declaraciones no se hicieron de manera correcta. Tal vez no se consideró el IGB correcto, las retenciones correctas o algún otro dato de alguna otra declaración que no se contempló de manera correcta. Entonces, la SUNAT encontró esa discrepancia y luego pues empezó a generar las multas masivas que conocemos. A veces realmente no sabemos si las declaraciones están bien hasta que tal vez tengamos que hacer una auditoría interna, una revisión por alguien que conocemos que lo haga de forma eh, específica, o a veces sabemos que realmente no está bien cuando nos llega un requerimiento de la autoridad, de la SUNAT. Nos llega a nuestro buzón electrónico acerca de que ha encontrado discrepancias. Entonces, eso es sumamente importante considerar. Y miren que en el 2023 más de 30.000 empresas fueron multadas por pagos tardíos en impuestos, que ese es otro tema sumamente importante. Es el hecho de que tenemos que declarar a tiempo. Me gustaría ahí leer en el chat a ver quiénes han pasado alguna situación así similar de alguna declaración, alguna multa por pagos tardíos de impuestos o tal vez que luego declararon en cero, pero luego tuvieron que meter una rectificatoria y declarar lo que era y le aplicó alguna multa. A ver, coméntenme en el chat, por favor, a ver, voy leyendo aquí los comentarios. Ah, miren, nos visitan de Lima, Juliaca, Villa María del Triunfo, Iquitos, Tacna, Tarapoto. Muy bien, bienvenidos. Aquí los leo. Y este tipo de multas
son muy comunes en realidad, más de lo que realmente uno esperaría. Lamentablemente, en este tema, la SUNAT no tiene herramientas que nos faciliten la lectura de lo que nos falta, de lo que no hicimos bien, ¿no? Muchas veces tenemos que ir a buscar documentos y eso para un emprendedor, para un empresario, para un administrador de empresas, pues a veces no se abastece porque tal vez el tiempo o a veces el conocimiento, porque la aplicación cambió, porque la normativa fue actualizada, entonces no podemos estar al día con esto. Y fíjese que en el 2024 el SUNAT incrementó en toda su recaudación un 15% por el concepto de multas a comparación de 2023. Imagínense, o sea, quiere decir que en el 2024 hubieron más multas que en el 2023. Multas, ¿por qué? Se pueden deber a estos temas de tal vez los pagos tardíos o las declaraciones que se hacen de manera incorrecta. Entonces, justamente todo eso es lo que hoy día venimos a platicar. Hoy día Sandra nos va a ilustrar con cuáles son aquellos tips que debemos tener en consideración, aquellas buenas prácticas para evitar que luego SUNAT nos haga un requerimiento de que algo no está de manera correcta. A veces hablamos de errores, pero a veces también hablamos de malas prácticas, ¿sí? Malas prácticas tal vez como no llevar la contabilidad no al día, no tener los libros contables actualizados. Eso no es una buena práctica. Que se puede hacer en la última semana donde nos toca declarar, se puede hacer. Que se puede hacer en el último día, se puede hacer, pero el riesgo que puede generar esa mala práctica nos puede conllevar a errores. Y a veces definitivamente hay errores porque justamente no contemplamos prácticamente estos numeritos que hacemos en las declaraciones de manera correcta, ¿no? Las retenciones, en este caso el IGB, las declaraciones por salud, todo ese tipo de tributos que tenemos la obligación de declarar, tenemos que tener la consideración de hacerlo de manera correcta. Y como muchas veces lo tenemos en un Excel o en algún otro sistema o en muchos sistemas, en muchas aplicaciones, pues es difícil, eh, digamos, asegurar que los datos que vayamos a ingresar sean fidedignos, sean los que realmente tienen que ser. Entonces, en algunos casos, una buena práctica es que alguien del equipo pueda hacer una revisión doble para ver si los números coinciden, para ver si esta declaración está bien, y eso es una buena práctica, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de errores, también hablamos de consideraciones de fechas, ¿no? De a veces este tipo de cosas, que una mala práctica es declarar o esperar al último día del vencimiento para declarar y nos puede conllevar a un error de repente se nos pasa y nos olvidamos y declaramos al día siguiente y esto podría conllevar a multas que podrían ser realmente muy alta respecto a al volumen de ventas que tenemos. Y eso es también un tema en discusión que traen algunos gremios respecto a el monto con que se les multa a las empresas, especialmente a las microempresas. Sin embargo, han salido en los últimos tiempos algunas normativas que permiten acogerse a reducciones de la multa hasta del 100% justamente por ser empresas pequeñas, ¿no? Para hacer una buena gestión contable no es algo realmente sencillo, ¿no? Se requiere de un seguimiento, requiere de una confianza y una transparencia entre las personas que operan la organización y la parte contable. Puede ser un contador dentro de la empresa, puede ser un contador externo, un estudio de contadores, lo que fuese, requiere un tema de confianza y transparencia para poder encontrar cuál es la mejor forma para reducir los impuestos de forma totalmente legal, ¿no? Porque a veces sucede, y nos ha pasado, que los contribuyentes, nuestros clientes, no nos dicen lo que está realmente pasando, nos dicen
realmente a veces las cosas a medias y uno no puede hacer el trabajo de manera correcta. Entonces, esta confianza, esa transparencia tiene que ser de ambas partes, del contador o de la persona responsable de la contabilidad de la parte tributaria hacia lo responsable de la organización, puede ser el administrador, el dueño de una empresa, etcétera, y viceversa, de ellos también hacia el contador. La comunicación es sumamente importante, ¿no? Mantener este tema de los cambios que se están haciendo, por ejemplo, los cambios que se hacen probablemente en planilla, es importante tener una buena comunicación para saber los impuestos que se van a pagar, de repente si ya se hizo aplica algún cambio en las escalas para los regímenes, también es importante considerar el tema de algunas facturas, algunos comprobantes que de repente no deberían de considerarse porque se emitieron de manera correcta. A veces pasa, a veces se emiten recibos por honorarios, facturas duplicadas o de manera incorrecta, y si no nos comunicamos con la persona responsable, probablemente estemos declarando cosas que no son, ventas duplicadas, por ejemplo, que a veces pasa. Y si comercialmente no se revisa si las ventas son las correctas, también podrían acarrear en pagar más de lo que se debe pagar. Entonces, digamos que estamos hablando ahí también de unas malas prácticas que nos conllevan a errores. La precisión aquí es sumamente importante. Los centavitos son clave en las declaraciones de todos los impuestos que tengamos o los tributos en general que tengamos que declarar. El cumplimiento, estar al día, no esperar al último día o un día antes para poder empezar a tener nuestro papel de trabajo, a hacer nuestro formato y finalmente presentar la declaración ante la SUNAT. El cumplimiento es no solamente estamos hablando de presentar las declaraciones, sino también de estar en constante monitoreo de nuestro buzón, en donde nos van a llegar las solicitudes de la autoridad. Y también la actualización constante. A veces sucede que por ejemplo, el tema del ITF, ¿no? Para algunas declaraciones, para el cálculo de algunas multas. El ITF está en constante actualización. No es lo mismo lo que calculé en diciembre pasado a lo que tengo que calcular este mes, porque el ITF ya se actualizó. Hay normas que se empiezan a actualizar de manera constante. SUNAT saca algunos comunicados acerca de algunas iniciativas para poder de repente exonerar de multas, de estos impuestos a los contribuyentes bajo ciertas características, y eso hay que estar en constante actualización, ¿sí? El condonar deudas también de periodos pasados, hay que estar en constante revisión de la normativa, de la actualización de la SUNAT con la finalidad de darle el mejor servicio a nuestro cliente. Bueno, sin más preámbulo, ahora quiero dar el pase a Sandra. Sandra es una experta en estos temas contables tributarios. Ella nos va a ilustrar el día de hoy con cuáles son aquellos tips, aquellas buenas prácticas, aquellos errores que usualmente estamos cometiendo cuando gestionamos nuestra contabilidad desde la perspectiva más tributaria, fiscal, y que deberíamos de considerar y que a veces se nos pasa realmente a todos. Sandra, te doy el paso. ¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, voy a compartir pantalla para, sin más preámbulos, tocar este tema que ha sido un poquito controversial por el nombre. Sin embargo, va a ser de mucha importancia para todos los que están presentes en este webinar. ¿Me confirmas, por favor, que se esté viendo mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Vale, ok, ok. Dame un momento. A ver. Ok. Ahí sí se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve. Listo, ok. Muchísimas gracias.
Listo. Ok, antes de ingresar a ver estos tips que son bastante importantes, es importante también primero reconocer los roles, ¿no? ¿Qué roles se tienen dentro de una empresa, no? En este caso hay roles muy importantes que tenemos del contador, pero también del empresario, ¿no? Del dueño del negocio o de los dueños del negocio. En primer lugar, el trabajo que realiza un contador en las elaboraciones de las proyecciones financieras, cumplimiento de las obligaciones tributarias, tener un control y un registro adecuado, correcto, de los ingresos y gastos, la preparación de los estados financieros y su análisis, todo este trabajo, entre otros, ¿no?, que realiza el contador de una empresa, genera un beneficio al empresario, ¿no? Un beneficio definitivamente que le va a llevar al empresario para generar una planificación, una planificación de la empresa, para anticipar riesgos, para tomar decisiones acertadas, también para evitar el tema de multas y sanciones, asegurándonos el cumplimiento legal y normativo, ¿no? Pero por sobre todo protegiendo el patrimonio de la empresa, ¿no? Que con tanto esfuerzo, pues muchas veces uno inyecta un capital y sabemos que muchas veces son de los ahorros que se tienen. También es importante que el trabajo que realiza el contador hace que el dueño, el empresario, pueda identificar áreas de ahorro y que pueda optimizar los recursos financieros. Y también hay algo muy importante, ¿no? Que una preparación correcta de estados financieros hace que el empresario pueda tener una visión clara de cómo realmente se encuentra su empresa, ¿no? Y en base a esa situación económica pueda tomar decisiones más allá de todo estratégicas, ¿no? Que se hace de la mano del contador. Ok, ahora, cuando los contadores y los empresarios trabajan juntos, no solamente se evita el riesgo de errores, sino que se construye una empresa más fuerte, más rentable y sobre todo preparada para el futuro. A continuación, ¿por qué es clave identificar estos errores, no? Hay 4 puntos nosotros que acá vamos a mencionar, ¿no? Dentro de todo, tener errores siempre nos va a llevar a un punto de poder analizar la situación. En primer lugar, oportunidades de crecimiento. Segundo lugar, va a fortalecer la toma de decisiones. También vamos a generar una cultura de mejora continua y por sobre todo evitar consecuencias mayores, ¿no? Por eso es importante que cuando nosotros identifiquemos contadores, identifiquemos errores en la contabilidad, sea la que estamos llevando, la que estamos recién tomando, es importante tener esta comunicación bajo un informe y presentarle a la gerencia o presentarle al empresario, ¿no? Para que sepa realmente cómo se encuentra la empresa, los errores que se ha identificado y qué medidas se debe tomar. Ahora, los errores también más comunes que cometen los empresarios, ¿no? Muchas veces, y quizás muchos de las personas que están en este webinar definitivamente deben ser contadores, la mayoría, sabemos de que muchas veces los empresarios hacen una mezcla, ¿no?, del uso de sus cuentas personales con el uso de las cuentas empresariales, ¿no? Utilizan las cuentas de la empresa para temas o para fines personales y bueno, lamentablemente eso es uno de los errores más comunes de los empresarios, ¿no? Otro error es que muchas veces realizan actividades, ¿no? Y no todo es comunicado al contador, ¿no? Muchas veces ni siquiera se le consulta al contador qué es lo que va a hacer o si lo puede hacer o cómo lo debe hacer, ¿no? Entonces muchas veces lo hace y después el contador fin de mes o dependiendo cuándo hacen sus cierres, está tratando de adivinar y este dinero por qué fue, a dónde salió, este ingreso no lo reconozco, ¿no? Entonces no se sabe. Lo otro también es la falta de interés, ¿no? La falta de interés en comprender las obligaciones que ellos tienen. Recordemos una cosa, amigo empresario que estás acá en este webinar,
El aperturar un RUC genera una obligación ya que uno tiene, ¿no? Entonces, y no por el hecho de uno tener un contador significa que el contador tenga que hacerlo todo solo. Siempre, siempre se tiene que trabajar de la mano. Y para eso es importantísimo que cada declaración que se realice mensual o anual, es importante de que ustedes tengan un conocimiento pleno de lo que se está declarando a la SUNAT, ¿ok? Por la responsabilidad que se tiene. Lo otro también es que se olvidan muchas veces de registrar estas pequeñas transacciones, ¿no? Y lo dejan en el aire, después de meses están tratando de adivinar para el cierre anual, que justamente estamos mucho de los estudios contables, ¿no? Asesores, contadores, estamos ahorita en en el tema del cierre contable, ¿no? Y también tratando de adivinar algunas transacciones o algunos hechos que no están del todo claros. Y lo más importante es el no involucrarse en decisiones contables importantes, ¿no? Entonces, este es uno de los errores más comunes, entre otros que existen, pero los más comunes es este, ¿no? O sea, y es importante generar un tema de concientización sobre esto, ¿no? Entonces, el éxito contable no solo es responsabilidad del contador. El empresario también juega un rol sumamente crucial para evitar errores, ¿no? Trabajar en conjunto va a fortalecer la empresa y va a facilitar la toma de decisiones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a mencionar 10 tipos de errores que como experiencia son los más comunes cuando tomamos contabilidades, ¿no? Es lo más común y lo que muchas veces acarrea en el tema de pago de multas, ¿no? O atención de esquelas de SUNAT. A continuación, tenemos el error número 1, ¿ok? El error número 1 es declarar en el último día, ¿no? Esto es lamentablemente, este es un procedimiento equivocado, ¿no? No se debe dar de esta manera. Recordemos que la SUNAT nos da un cronograma de vencimientos de acuerdo al último dígito de RUC y, por ejemplo, el 1 vence el día 20, el 20 recién estamos declarando, ¿no? El 20 la plataforma se congestiona, no puedo declarar libros, no puedo declarar la planilla, se congestiona todo a las 11 de la noche, 11:30, sudando frío, ¿no? Tratando de ver el tema de la declaración y muchas veces no se puede declarar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se incrementa la posibilidad de retrasos imprevistos, ¿no? ¿Que conllevan a qué? A presentaciones fuera del plazo, notificaciones o sanciones ya por parte de la SUNAT, pago de intereses, multas y efectivamente también un problema con el flujo de caja afectando la liquidez de la empresa, porque el mismo día yo le estoy indicando al dueño, al empresario, tienes que pagar 3.000 soles de impuestos, 2.000 soles de impuestos, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se tiene cuando se declara el último día. ¿Cuál es el tip que se brinda? Es, en primer lugar, generar una planificación, ¿no? Tener agendado ahí en el calendario, ¿no? Por lo menos un plazo de 3 a 5 días antes para ver el tema del vencimiento, tener una preliquidación lista, poder enviarlo al contribuyente para que tenga conocimiento y poder hacer la declaración, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El error número 2. El error número 2 es no pagar impuestos retenidos. Antes de seguir con el error número 2, mencionarles que el día de hoy estamos realizando un sorteo de 3 consultorías, ¿no? De renta anual que ahorita van a colocar un formulario y quienes ingresen sus datos en este formulario, pues después se va a hacer el sorteo para estas 3 ganadores. Continuando, el error número 2 es no pagar impuestos retenidos, ¿no? El no pagar impuestos retenidos, según el cronograma que nos da SUNAT, definitivamente, ¿cuál es el resultado? Multas e intereses moratorios, ¿no? Muchas veces que llevan hasta embargos, ¿no? Entonces, y las notificaciones constantes que se tienen en el buzón, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos retenidos? La renta de quinta categoría, renta de cuarta categoría, el e-salud también es un impuesto retenido, ¿no? Entonces, si no se pagan esos impuestos según cronograma SUNAT y
así se fuera a pagar al siguiente día, lamentablemente ya estamos en un error que va a conllevar a un tema de multa, ¿no? Entonces es importante que tengan en consideración esto, ¿no? La planilla sobre todo, vean muy bien, trabajar con tiempo la planilla. ¿Cuál es el tip que brindamos acá? Es identificar qué impuestos están sujetos a retención, que es lo que les acabo de considerar. También es monitorear de manera constante los plazos de vencimiento y dar prioridad a este tipo de impuestos. El tip número 3 es ignorar operaciones sujetas a detracción, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Es el uso indebido, efectivamente, del crédito fiscal, ¿no? Si no se cumplió con el pago de la detracción dentro de los plazos establecidos, esto va a conllevar ¿a qué? A multas, a rectificación de periodos y posiblemente a pago de impuestos por tributos omitidos. ¿Cuál es el tip que nosotros brindamos acá? Revisar siempre, mes a mes, ¿no? Revisar el detalle de las transacciones, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? Revisar siempre, exacto, justamente estoy leyendo acá el tema de los mensajes, el CIR es sumamente importante. Contador que no trabaja esta herramienta valiosa que es el CIRE para optimizar tiempo y procesos, ya es un delito, ¿no? Entonces, es importante que uno revise todas estas operaciones que se realizan, ¿ok? Y aquellas que están sujetas a detracción, pues evidentemente que se cumpla con el pago, ¿ok? Dentro del plazo también que se estipula, para poder hacer uso del crédito fiscal. Y también es definitivamente cumplir con este pago. El error número 4 es el arrastre incorrecto también, ¿no? También hemos visto que llegan notificaciones, pago de impuestos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos equivocamos al generar el tema de arrastre de saldos, ¿no? Muchas veces llevamos un cero más, llevamos un número más y eso no está bien. Entonces, ¿cuál es el riesgo acá? El riesgo es definitivamente la pérdida de beneficios fiscales que va a conllevar un pago de impuestos más alto, ¿no? De lo necesario y definitivamente va a impactar el tema de la liquidez de la empresa. El tip es definitivamente antes de cerrar un periodo fiscal, es importantísimo que arrastremos correctamente los saldos, ¿no? Y también es importante que podamos implementar una herramienta que permita llevar este control adecuado. O sea, antes de generar la declaración como tal en la plataforma de SUNAT, es muy importante siempre revisar la declaración anterior. Siempre revisemos la declaración anterior. El error número 5. El error número 5 es no realizar bancarización, ¿no? Esto es muy importante considerarlo. El no bancarizar operaciones puede resultar en sanciones, como perder el derecho a deducir el gasto, el costo o créditos. Además, también va a implicar otras consideraciones legales, ¿no? Que se deben tener presente, ¿no? Entonces, recordemos los topes, ¿no? Del tema de la bancarización, los 2.000 soles o los $500. ¿Cuál es el tip que nosotros damos acá? Es cumplir con las normativas, ¿no? De bancarización utilizando los medios de pagos electrónicos. El mantener un registro también detallado de estas transacciones bancarizadas, ¿no? Acá, justamente al pie, le estamos dando la ley, que es la 30730, y el decreto legislativo 1529. El error número 6, no validar el RUC de nuestros proveedores, ¿no? Ahora, es sumamente importante que nosotros podamos validar siempre estas operaciones que realizan nuestros clientes, ¿no? La empresa, para ver si estos proveedores realmente en qué situación están en la SUNAT, ¿no? ¿Están como habidos, como no habidos, ¿no? ¿Cuál es su situación, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí va a impactar en la declaración del impuesto que nosotros hagamos o posiblemente también, si es no habido, se va a perder el derecho al uso del gasto. Esto es muy importante también considerarlo. Esto lo dice el inciso J del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Cuál es el tip que nosotros brindamos acá? Es verificar siempre el RUC antes de realizar cualquier transacción.
es muy importante, ¿no? Cuando vamos a realizar o indicarle al cliente, ¿no? Que cuando va a realizar estas operaciones con un nuevo proveedor, realmente dar una validación, ¿no? De cómo está el RUC de este proveedor. Pero si es un proveedor que efectivamente es ya regular, ¿no? Dentro de la operación regular, bueno, podríamos tener esa confianza. El utilizar plataformas de validación automática y muchas veces también se solicita la ficha RUC al proveedor de ser necesario. El otro error número 7 es, lamentablemente, no nos tomamos ese tiempo de revisar el buzón electrónico de SUNAT. No solamente no lo revisa muchas veces el empresario, ¿no? Que muchas veces puede ver que le llega una notificación al correo, muchas veces no le entiende, evidentemente, la terminología, pero tampoco no nos tomamos el tiempo para dar esta revisión como mínimo 2 veces al día, ¿no? Entonces, el no revisar muchas veces el buzón electrónico nos va a conllevar, lamentablemente, a tener que asumir, ¿no? Tener que asumir errores o no poder tomar estos beneficios que nos dan, porque muchas veces sabemos que cuando llegan estas notificaciones nos dan un plazo de 7 días, de 2 días, de 5 días para responder, subsanar y poder acogernos a gradualidades. Y simplemente por no revisarlo y no atender esa notificación que nos brindó SUNAT, lamentablemente perdemos ese beneficio. ¿Cuál es el tip? Definitivamente es establecer un proceso interno para revisar diariamente el buzón electrónico, ¿no? O también configurar alertas automáticas, ¿no? Al iniciar el día o el trabajo, es importante dar una revisión a los buzones electrónicos y antes de salir de jornada, dar una última revisión al buzón electrónico, en este caso del contribuyente. Otro error que también es muy común es las conciliaciones bancarias, ¿no? Lamentablemente las conciliaciones bancarias omitimos realizarla, ¿no? Si no se hace de manera diaria, tampoco se hace semanal, tampoco se hace mensual, ¿no? ¿Qué conlleva esto? Conlleva a errores, ¿no? Errores humanos y también fraudes, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar de que sí nos pagaron o que sí nos depositaron esa factura y muchas veces no es así. Pasó algo y pasó un extorno en la operación y simplemente no se dio y nosotros pensamos que sí lo tenemos, ¿no? Entonces es importantísimo, muy importante, evitar estos errores, ¿no? Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Todos los meses, como mínimo, siempre realizar la conciliación bancaria, ¿no? Revisamos los extractos de cuenta y revisamos junto con las operaciones que hemos hecho en el mes. De no hacerlo de manera diaria, ¿no? Definitivamente sí va a tener que ser de manera mensual, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Otro error, número 9, es el desconocimiento de gastos deducibles, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Es ignorar los gastos que pueden deducirse legítimamente, o sea, aquello que el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta sí nos permite tomarlo, ¿no? ¿Qué va a generar eso? Va a aumentar que el contribuyente o el empresario pague más impuestos, ¿no? ¿Qué significa eso? Perder dinero y perder oportunidades de ahorro. ¿Qué es lo que recomendamos acá? Es revisar siempre las reglas generales y específicas que nos indica la ley para que pueda ser viable su deducción. Nosotros sabemos que en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta se mencionan todos los gastos que nosotros podemos asumir y los topes también, ¿no? Entonces, de la mano siempre con el contador, siempre es importante que le digan, ¿no? Dime, ¿no? Esta factura es viable, este gasto sí es viable, ¿no? Está bien emitido, está mal emitido, ¿cómo debo solicitarlo, ¿no? El detalle de la factura. Entonces, es importante que conozcamos bien este artículo y que sepamos muy bien estos topes, ¿no? ¿Para qué? Para no tener esta pérdida de este gasto legítimo. Hay
Hay un comentario que dice, soy emprendedor nuevo, ¿qué errores en específicos debo evitar para no tener problemas de la SUNAT y seguir creciendo? Justamente, Malaber, es el tema de lo que estoy mencionando. Los errores que estamos mencionando acá son los errores que nosotros hemos recabado de todos nuestros clientes al momento de haber tomado su contabilidad, ¿no? Muchas veces estos multas que ellos han tenido que afianzarse, y es cierto, el comentario que había antes, no recuerdo de qué usuario fue, es cierto, ¿no? Muchas veces se tienen que afianzar de créditos del banco para pagar esa multa, o muchas veces que dicen, cierro la empresa, doy de baja el RUC, ya no quiero saber más con este RUC y me abro otro RUC, ¿no? Que piensan que con eso ya se está solucionando, ¿no? Entonces, y no es así, ¿no? Entonces, es importante siempre cuidar el tema del patrimonio de la empresa, ¿no? Que con tanto esfuerzo se hace, ¿no? Entonces, estos errores son los errores más comunes, ¿ok? El error número 10 es no tener al día la contabilidad, evidentemente, ¿no? ¿Qué conlleva eso? Conlleva que el empresario no tome buenas decisiones, no las tome a tiempo y definitivamente eso va a impedir el crecimiento de su empresa, ¿no? Hemos notado definitivamente que esta práctica conlleva a que los gastos no se reconozcan en el ejercicio tributario correcto. Muchas veces el empresario, el contribuyente, tiene gastos en el mes de 50.000, 60.000 soles y lo declarado en el mes muchas veces no es ese monto, ¿no? Por algún motivo declararon otro importe, ¿no? Por algún motivo lo declararon. Entonces, es importante siempre que ustedes validen las declaraciones mensuales que hace el contador. Es muy importante. ¿Cuál es el tip que nosotros acá recomendamos? Es siempre revisar los cruces de información mensual, ¿no? Revisarlo y apoyarnos muchísimo con el CIRE. Y como tip número 11 tenemos el no asesorarse con expertos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo acá? La falta de asesoría definitivamente especializada va a llevar a errores en las declaraciones y en el pago de impuestos, ¿no? ¿Qué hace esto? Hace que se desconozcan los beneficios fiscales, ¿no? El incumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? Que van a derivar en sanciones, multas, intereses, pérdidas de crédito fiscal, impacto negativo en la liquidez de la empresa. ¿Cuál es la recomendación? En primer lugar, buscar un asesoramiento con especialistas en temas tributarios. También es realizar revisiones periódicas de la situación fiscal, ¿no? Para que puedan identificar riesgos, pero también oportunidades. Asegurarse que los servicios que estén tomando contables, tributarios, estén respaldados por herramientas digitales, ¿no? Muchas veces, como experiencia les comento, cuando pedimos información al cliente, a esta persona que está viniendo con nosotros del backup, ¿no? Muchas veces nos dicen, me robaron la laptop y no lo tienen, ¿no? Entonces, es muchas veces rehacer y eso es un gasto que asume el empresario, ¿no? Entonces, y es un riesgo también terrible porque no estás preparado muchas veces para el tema de auditorías. Otro punto importante es verificar que el equipo contable definitivamente esté alineado con el uso de la tecnología para optimizar los procesos. ¿Qué otros errores tenemos comunes, no? Otros errores comunes que tenemos es emitir estos recibos por honorarios mayor a 1.500 soles sin retención del impuesto, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué hacen? No, pero yo ya generé la suspensión, te dicen, ¿no? De retención. ¿Cuándo la has generado? Hoy 20, y ya emití mi recibo por 1.800. No, no es así. Si uno emite la suspensión, exacto, Max, sabemos que surge efecto al día siguiente, ¿no? Entonces es importante considerar eso, todavía no todos lo tienen como claro y es importante hacerlo saber. Lo otro también muchas veces nos hemos dado cuenta en multas de hasta 5.000 soles que han tenido algunos clientes, ¿no? De que no consideran que ya están dentro de la obligación de declarar ITAM, ¿no? Entonces, no evalúan los requisitos, piensan que no están en la declaración y evidentemente llega la multa, les queda de SUNAT, no declaraste ITAM, superaste tus activos, la multa, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante también considerar estos requisitos. Otro es la declaración del recibo por honorario, ¿no? Sabemos que acá
debemos aplicar el principio del percibido. El recibo por honorario, recuerden, se declara cuando se realizó el pago. También hemos visto que hay empresas que otorgan préstamos a sus trabajadores mayor a la UIT, ¿no? 7.000, 8.000, 10.000, y cuando uno va a ver qué pasó acá, de qué se trata esto, ¿no? No es un préstamo que le he dado a mi trabajador y le estoy descontando. Claro, pero ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que hay un límite, y el límite para entregar un préstamo a un empleado es de una UIT, ¿no? Caso contrario, ya es otra figura que se tiene que manejar. Otro error también más, que es uno de los últimos meses que hemos tomado, es el tema de las AFPs, ¿no? No sé si ustedes han visto que ahora la AFP, cuando ya no pagamos al quinto día del mes siguiente, ya automáticamente los estudios de abogados están mandando notificaciones, ¿no? De deuda presunta. Muchísimo muchísimo cuidado con esto, porque así uno pague la AFP, pague con los intereses, igual el estudio de abogados está aplicando el tema de los gastos administrativos, lo llaman ellos, ¿no? Entonces, ¿cuánto te están cobrando? 83 soles, 90 y tantos soles. Y alguien por demorarse como casi un año en una deuda presunta que para colmo fue equívoca, ¿no? Porque este trabajador nunca llegó a trabajar, nunca ingresó a trabajar, perdón, tuvo que pagar por gastos administrativos a este estudio casi 600 soles, casi 600 soles. Imagínense, ¿no? ¿Por qué? Porque no damos realmente de baja al trabajador o no informamos correctamente tampoco qué pasó con este trabajador. Entonces es importante dar estas altas, estas bajas correctamente, el cese o el ingreso cuando nosotros declaremos la AFPNet, ¿no? Entonces, muy importante es esto, ¿ok? Estos son algunos de los errores más comunes que nosotros tenemos como experiencia, y la importancia de esto es comentarlo. Hemos tenido un webinar el año pasado y hemos tenido pues mucha solicitud, ¿no? De que nuevamente volvamos a poder darlo, ¿no? Entonces, también en nuestras redes sociales nosotros vamos publicando estos tipos de errores, entre otros, que vamos teniendo como experiencia también, ¿no? Lo que vamos encontrando nosotros. Contadores y empresarios, el trabajo en conjunto es la clave. La verdadera fuerza está en la colaboración y en la transparencia. A continuación, no sé, Luis, si nos puedes informar el tema del formulario. Sí, claro. Para todos los que están escuchándonos, está activo un formulario donde ustedes podrán ganarse una de nuestras asesorías en renta anual. Les comparto nuevamente el link si desean registrarse. A ver, ahorita les comparto, espérenme un momentito y podrán registrarse para poder participar. A ver, me confirman si les va llegando. A ver, ahí les comparto el link directamente. Quizás, a ver, las clases las grabamos. Bueno, no es una clase, es un webinar. Lo grabamos, sí, pero no lo vamos a compartir, ya que queremos que este espacio sea exclusivo para todos ustedes. Y bueno, y como sabrán, y ya los están diciendo todos los ponentes, vamos a seguir dándole charlas para que puedan nutrir tanto conocimientos y absorber alguna duda que ustedes puedan tener. A ver, voy a ir mirando cómo van los registrados y los animamos a que se sigan registrando. Bien dicho sea. A ver, ya tenemos a 4 personas registradas, a ver si desean más. No sé, a ver quizás. ¿Por dónde notificaremos al ganador? Una pregunta. Lo haremos el día de mañana por la comunidad de WhatsApp. Diremos los nombres. Igual, ahorita el propósito es que se registren lo más que puedan para que ya estén seguros. Ah, ya participé. Entonces mañana espero poder ganar. Y sí, no se preocupen. A ver, algunas preguntas que hayan tenido. Acá, Susana, estaba remarcando Sandra. No sé si estás por ahí, Sandra.
donde nos decía que el problema surge cuando una empresa grande hace la autodetracción y no hace el depósito. Y tenemos que insistir que hagan la detracción para poder registrar y usar el crédito fiscal. Ujú. Sí, es importantísimo que se manejen políticas contables claras, ¿no? ¿Para qué? Para evitar este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces es la autodetracción y esperar. Otras veces es estar detrás, ¿no? Del proveedor, ¿no? Para que pueda realizarlo, ¿no? Entonces es importantísimo, muy importante tener políticas contables claras, implementadas, para poder saber cómo actuar en estos casos. Ah, mira, Joliver, ¿quieres saber si es que puedes hacer un repaso de los errores? Así un pequeño repaso chiquitito. ¿Será posible, Sandra? Ok, sí, claro que sí. Me comentas si se ve en mi pantalla. Sí, perfecto. Ok, algo muy rápido para volver a recopilar. El error número uno, declarar el último día. Gran error, no lo hagamos. Por favor, planifiquemos con tiempo, 3, 5 días antes, y informar en este caso, al contribuyente, al empresario, qué es lo que tiene que pagar para que también pueda ver el tema de la caja, ¿no? Su liquidez. Error 2, no pagar impuestos retenidos. Cuidado con el tema de la renta de quinta, renta de cuarta, es salud. No pagarlo dentro del cronograma que nos indica SUNAT. Sí o sí debe de darse una atención alta a estos pagos. El error número 3, ignorar operaciones sujetas a detracción. Aquellas operaciones que nosotros identificamos que están sujetas a detracción, debemos darle seguimiento para el cumplimiento del pago, del abono. El error número 4, el arrastre incorrecto de saldos, ¿no? Muchas veces es 133 el arrastre de saldo, 533 y se nos va un cero, es 5330, ¿no? Entonces, y no nos damos cuenta. ¿Qué es importante acá? Es importante siempre, antes de cerrar el periodo de declaración actual, revisar el anterior, revisar nuevamente lo que se declaró. El error número 5, no realizar la bancarización. Recuerden los topes según ley, ¿no? El del decreto legislativo 1529. Los topes de la bancarización son 2.000 o 500 soles, ¿no? A partir de ese monto, recordemos que sí o sí debemos utilizar medios de pagos electrónicos. Error número 6, no validar los RUC de nuestros proveedores. Cuidado si tenemos a un nuevo proveedor, ¿no? En donde no sepamos su condición, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, o aquel proveedor que nos dice, te doy las facturas en menos de 700 soles para evitar el tema de la detracción. Mucho cuidado con este tipo de procedimiento. Hagan una revisión siempre, sea por el app, ¿no? Que puedan hacerlo de su app, o también solicitar la ficha RUT para ver si está activo, ¿no? Eso es importante, si está sobre todo habido. El error número 7, no revisar el buzón electrónico. El no revisar el buzón electrónico, recordemos que hace que nosotros podamos perder beneficios o acceder a gradualidades. ¿Qué es lo recomendable? Revisar el buzón por lo menos mínimamente 2 veces al día. El error número 8 es no generar conciliaciones bancarias. Es importantísimo, ahora con tanto fraude que hay, es importantísimo que nos aseguremos. No solo que nos digan el tema sí, ya te yapié o no, porque ahora todo es yape, ¿no? Sino realmente que le llegue esa notificación como tal a su yape, ¿no? Y después que su contador realice realmente esta validación. Mucho cuidado con eso, ¿no? Es importante que el contador realice como mínimo mensualmente la bancarización de los estados de cuenta. El error número 9, desconocer gastos deducibles, no tener clara la ley, el artículo 37 del impuesto a la renta, ¿no? ¿Qué significa eso? El no tener claro estos gastos, no conocer los topes, puede hacer perder dinero y también oportunidades de ahorro. Error número 10, no tener al día la contabilidad, ¿no? Lamentablemente podemos no tomar decisiones acertadas por tener una contabilidad no actualizada, no al día, ¿no? Entonces eso hace que evidentemente pues el empresario cuando nos pida un estado financiero, necesito un estado financiero ya para ver cómo está la situación, pues nosotros
no sepamos qué brindar. Entonces es importante también como contadores apoyarnos muchísimo con el CIRE. El CIRE tiene realmente, es muy potente para todo contador para que pueda realizar un cruce de información correcto. Y error número 11 también es el no asesorarnos no, con expertos, ¿no? Muchas veces el tomar, ¿sabes qué? Está un estudiante del último ciclo, sin desmerecer por si acaso, el desmerecimiento no, sino del último ciclo me está llevando la contabilidad. Recordemos, es importante tener una contabilidad bajo un sistema contable, en primer lugar, manejarlo. Segundo, realmente apoyarnos con personas, no solamente que puedan hacer este trabajo operativo, sino también el trabajo de teniendo el ojo tributarista, ¿no? Es muy importante que tengan conocimiento con el tema de las leyes, de la normativa, no solamente del tema del IGB y la renta, sino también de la aplicación laboral. Es muy importante conocer qué nos dice laboralmente, ¿no? El tema, la ley, qué nos dice SUNAFIL, qué nos dice el Ministerio de Trabajo, qué sí, qué no, qué nos permite, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, es importante el apoyo de expertos. El tema de los recibos por honorarios, también les mencionábamos, ¿no? Es importante que si hoy el día de hoy estamos generando una suspensión de renta, recuerden, a partir del siguiente día recién va a tener el efecto como tal del uso, ¿no? De esta suspensión. Tener cuidado cuáles son los requisitos del ITAM para que no pasen esta declaración y tengan que pagar una multa. Si bien es cierto, la SUNAT está contemplando un tema de gradualidades al 100%, pero hay errores que la SUNAT no lo está contemplando dentro de esta gradualidad. Muchísimo cuidado con eso. En los recibos por honorarios también considerar el tema que se declara cuando se paga, ¿no? Y tener cuidado con el tema de los préstamos a los colaboradores, que nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos encontrado préstamos por 10.000, 15.000 soles, 20.000 soles, 8.000 soles, y lamentablemente la ley nos indica un tope, ¿no? ¿Qué es tu tope? Una UIT. Si es más de una UIT, el procedimiento es sumamente diferente, ¿ok? Estos son los errores más comunes que nosotros hemos encontrado entre la AFP también, que tengan mucho cuidado ahora, la AFP traten de pagarlo puntual, porque ahora sobre todo Integra es lo que el estudio de abogados que tienen es lo que están ahora notificando, ¿no? Así se demoren un día, ya llega la notificación y está generando el proceso de gastos administrativos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Que se puede evitar? Sí se puede evitar. Nosotros hemos llevado 3 procedimientos de clientes en donde no hemos permitido que paguen porque no nos parecía correcto. Hemos leído bastante la ley también, qué es lo que nos dice, ¿no? Entonces, hemos podido lograr que no se paguen porque no nos parecía correcto. Y bueno, en otra webinar le estaremos ahondando sobre estos temas, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con estos errores. Muy bien, Sandra, perfecto. Y como última pregunta, acá nos dice Johnny, ¿qué sistema contable es más práctico para llevar su contabilidad? ¿O algún consejo o recomendación que le puedas dar? Yo creo que hay muchos sistemas contables, ¿no? En el mercado que son muy buenos, muy prácticos. Tenemos Concar, Contasys, entre otros, ¿no? Hay sistemas de ERPs también que son un poco de mayor carácter, de mayor volumen, que pueden ver quizás otro tipo de campos, ¿no? Como el tema financiero, laborar, las planillas, ¿no? Yo creo que se tiene que evaluar mucho el tema de los costos, ¿no? El tema de lo que te brinda y hacer un comparativo, ¿no? Solicitar a este tipo de proveedores contables, solicitar, ¿no? Una propuesta de sus servicios y que uno pueda analizar qué es lo que les brinda y a qué precio les brinda, ¿no? Entonces, esto es muy importante y son muy prácticos los sistemas contables, por lo menos los que tenemos acá en Perú son sistemas muy prácticos, los que tenemos y los que se pueden apoyar. Un sistema contable ayuda muchísimo en la gestión contable, muchísimo, ¿no? Entonces sí les recomiendo poder invertir en un sistema contable para que se puedan llevar de los clientes. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Y para finalizar, a todos nuestros empresarios y personas que están en nuestro webinar, comentarles que vamos a compartir las presentaciones, todo lo que hemos mostrado, toda la información
lo vamos a compartir por nuestra comunidad. Así que ya saben, estén atentos que el día de mañana les estaremos enviando la presentación para que puedan repasar. Recuerden los errores. Es muy importante lo que Sandra les ha comentado. Y recuerden también pagar el AFP a tiempo. Bueno, de parte de todo el equipo de Finefis, estamos muy agradecidos por haber asistido a este webinar y sin más nada que decirles, muchas gracias. Tengan una excelente noche.